Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Gurovich y como siempre conmigo en el estudio Damián Pacher. Damián, ¿cuáles son los temas principales de nuestro programa hoy? El Medio Oriente sigue en ebullición. El mundo árabe reaccionó a la decisión del presidente Trump de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Por otro lado, Europa y el mundo tienen la mirada puesta en las elecciones de Cataluña. Y finalmente, la incesante búsqueda de justicia para las víctimas del proceso militar vivido en Argentina entre 1976 y 1983. Pero primero, vamos a los titulares. Cataluña vota y Carles Puigdemont nos habla de la independencia catalana. ¿Quién es Aníbal Gauto, buscado en Argentina por supuestos delitos de lesa humanidad? Cristianos en Gaza, una comunidad en peligro de extinción. Y ahora vamos con nuestra editorial. Europa avanza hacia atrás. Poco después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa se reunieron en Bélgica soñando con un futuro que los una y firmaron el primer acuerdo que los integrase y evitase la fragmentación en pequeños estados que solo se preocupaban por sus intereses y que llevaron a guerras y colapsos económicos en el continente. Luego, en lo que se conoce como el Acuerdo de Roma a inicios de los años 60, sentaron las bases para lo que hoy es la Unión Europea. Primero se borraron los pasos fronterizos, luego se adoptó una moneda común y finalmente se creó un Parlamento Europeo con sedes en Bruselas. Pero el sueño parece que se esfuma. Europa despierta a una realidad muy diferente a la soñada. El primer temblor ha sido el llamado Brexit inglés, que todavía sacude al continente. Nadie sabe muy bien todavía cómo se implementará la salida de Inglaterra ni qué efectos tendría. Los ingleses, que están entre confundidos y arrepentidos, se manifiestan en las calles ante la incertidumbre de lo que pasará. España es quizá el primer eslabón de una crónica de una ruptura anunciada, que según Rajoy durará al menos otros 2 años. En poco más de medio siglo, los europeos hemos construido el mayor espacio de paz, libertad y prosperidad de toda la historia de la humanidad. Y pese a contratiempos serios como el que hoy enfrentamos, que nadie dude de que vamos a seguir trabajando en la construcción del mañana. Aunque se trata de la primera vez que un Estado miembro decide abandonar la Unión, los tratados prevén un procedimiento negociado y ordenado de salida. Este procedimiento durará, con toda probabilidad, al menos 2 años desde la notificación oficial. Europa se desmiembra y avanza hacia atrás. Se percibe claramente cada vez más en el deseo de independencia que tienen regiones autónomas que hace 200 años eran estados-naciones y que hoy son parte de estados constituidos y que no quieren ser parte de una unidad continental. La región del norte italiano no quiere saber nada del sur, y con viento de cola por el éxito elettoral de Marine Le Pen en Francia, desafía las instituciones paneuropeas. Noi andiamo in Europa per ribaltarla questa Europa. Vi do una buona notizia. Entro questa primavera, quindi entro poche settimane, nascerà finalmente anche a Bruxelles e a Strasburgo un gruppo guidato dalla Lega Nord e da Marine Le Pen che farà un mazzo così ai burocrati di Bruxelles e Strasburgo. También en Europa continúa la crisis de los inmigrantes, que ya no hace titulares, pero que sigue cobrándose vidas en el mar Mediterráneo y llenando los países del sur de Europa con personas que creen que allí encontrarán para ellos y sus descendientes un futuro mejor. ¿En Europa lo encontrarán? Cataluña no quiere ser parte de España. Escuchen un adelanto de la entrevista y de lo que nos comentará más adelante Carles Puigdemont acerca del destino de Cataluña, de España y de los actuales actores que están en este momento en Europa. Que a lo mejor puede ser un Estado que tenga una relación confederal, federal, asociada con España o independiente. Que lo que pasa en Cataluña sea tan importante, de tanta envergadura y tanta importancia, que los actores seamos meras notas a pie de página. Y si quieren fundar un Estado nuevo, encantados. Es una decisión democrática. Esto es lo verdaderamente importante en la historia. Los demás, notas a pie de página. Ya volvemos y cuando regresemos hablaremos de Jerusalén.
Gracias por seguir con nosotros en News 24 y ahora en el estudio Yaniv Azulay para comentar qué pasó esta semana en el barrio, en el Medio Oriente. ¿Cómo estás, Yaniv? Muy bien, gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Empezamos en Estambul. Ahí se reunieron 50 líderes de los países árabes y musulmanes para decidir qué es lo que van a hacer con esta declaración del presidente Trump. ¿Quién no estuvo? El rey Salmán de Arabia Saudita. ¿Quién sí estuvo? Y esta es una gran sorpresa. Nicolás Maduro. ¿Maduro con los países árabes? Maduro, ahí lo ven, con Erdogan. En Sultán Maduro. Parece que está en camino. Así es. La verdad que mucho no pude entender por qué estuvo ahí. Lo que sí yo sé es que estuvo ahí durante una semana, se encontró con Erdogan, firmaron varios acuerdos económicos, pero de ahí a una cumbre de todos los países árabes y Maduro, me suena medio raro. Ahora, volviendo a la cumbre, se reunieron más de 50 líderes de países árabes y musulmanes para decir qué es lo que va a pasar con esto de la embajada, de la mudanza de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Todo esto y mucho más en el informe de Muhammad Al-Qasem. Consistent with the Jerusalem Embassy Act. Exactly 1 week since U.S. President Donald Trump's bombshell recognizing Jerusalem as the capital of Israel, reversing decades of past U.S. administration positions. On Wednesday, a summit of the world's main pan-Islamic body, the Organization of Islamic Cooperation, held an emergency meeting in Istanbul, Turkey, to coordinate a response to President Trump's announcement and to show a unified front. One by one, more than 50 Muslim leaders condemned President Trump's announcement. Turkish President Recep Tayyip Erdogan called on world powers to recognize Jerusalem as the capital of Palestine and said the United States should reverse its decision. Hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri I invite all the countries backing international law and fairness to recognize Jerusalem as the occupied capital of Palestine. We cannot be late anymore. He also went on to describe Washington's decision as a reward for Israeli terror acts and said Jerusalem was a red line for Muslims. The announcement triggered widespread protest in the Muslim world, and Palestinian President Mahmoud Abbas, who many say was weakened by the U.S. decision, called it the greatest crime. Even if the Balfour Declaration was passed, Trump's declaration did not and will not pass after what we witnessed from all the people of the world, from all of the organizations of the world, and from all the countries of the world that took a united stand against this unjust decision that Donald Trump lately announced. Abbas, using unusually strong language, said the U.S. administration could no longer play a role in Middle East peace talks. With this, the United States has lost its capability to be a mediator and won't have a role in the political process. We will not accept any more for it to have a role in the political process. It is biased to Israel. This is our stand, and we wish you support us on it. But one Arab leader was missing, Saudi Arabia's King Salman, in Riyadh speaking at the kingdom's consultative council. However, he sent a message of support. With the Muslim world itself fragmented, the leaders, many of them strong allies of the U.S., issued a final statement urging the international community to recognize East Jerusalem as Palestine's capital. But many wonder if the summit's final statement will help quell the mass demonstrations throughout the Middle East. Yaniv, ¿cómo ha reaccionado Israel ante esta conferencia internacional de 50 países árabes? Israel intenta presentarse muy calmada y muy indiferente a lo que se ha dicho ahí. Pudimos ver durante toda esta semana que el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan han tenido declaraciones muy fuertes, intercambiadas uno al otro. Cuando, por ejemplo, Erdogan dijo que Israel es un país terrorista y asesino, él respondió: a mí que no me dé consejos una persona que está todo el tiempo bombardeando a su población kurda. Claro. O sea, no hay mucho amor ahí. Ahora, sí respondió de una manera en la que más o menos indiferente y más o menos muestra a dónde el país, el Estado de Israel, quiere ir después de esta declaración del presidente Trump.
All of these statements do not impress me. In the end, the truth will win. In the end, reality will win, and many more countries will recognize Jerusalem as the capital of Israel and will move their embassies there. Yaniv, ¿a qué se refiere Netanyahu con otras embajadas? La gran esperanza del gobierno israelí y del primer ministro Benjamin Netanyahu es que después de esta declaración del presidente Trump, otros países, que haya como una especie de efecto dominó y otros países también declaren que ellos van a mudar la embajada. Ahora, los únicos que han dicho algo parecido han sido los de la República Checa, fuera de los africanos que vimos ya la semana pasada. Cierto. Ahora, también sabemos que el presidente filipino Duterte intenta crear un diálogo para llegar a algo así, pero no se ha dicho nada en frente de las cámaras. No es oficial. No es oficial ni nada. Ahora, todo esto y mucho más en el informe de Mike Wagenheim. I am also directing the State Department to begin preparation to move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Trump led. Who will follow? After U.S. President Donald Trump's announcement that he would move the U.S. Embassy from Tel Aviv to Jerusalem, the Israeli government claimed that it would have a domino effect. So, who's on board? Well, it's early. So far, the Czech Republic has recognized Jerusalem as Israel's capital, and their president, Miloš Zeman, said he'd be happy to follow Trump's embassy move. But Zeman's position is largely ceremonial. Unconfirmed reports say Philippine President Rodrigo Duterte reached out to Israel after Trump's declaration, expressing interest in moving his embassy to Jerusalem. And that's pretty much it so far. Even Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's ally in Hungary, President Viktor Orban, publicly said his embassy isn't going anywhere, even after applauding Trump's move. So, where to go from here? Netanyahu could continue to push his far-right allies in Central Europe, or perhaps turn to his newfound friends in Africa and Latin America, areas of the world he's been courting heavily over the last few years. In fact, many countries in these regions once had embassies in Jerusalem. The Ivory Coast, Zaire, and Kenya severed relations with Israel following the Yom Kippur War in 1973, and when they came back to Israel, they landed in Tel Aviv. A dozen Latin American nations, plus the Netherlands, left Jerusalem following Israel's passage of the 1980 Basic Law of Jerusalem, which declared an undivided city as the Israeli capital. So, who is going to follow America's lead? No one with the U.S.'s star power, based on world reaction, but it's been Netanyahu's strategy to find friends anywhere, no matter how small, and that will probably be his method to get those dominoes to start falling. Mike Wagenheim, I-24 News. Yaniv, falta la consulta de una persona bastante sorpresiva. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del rey de Jerusalén. ¿El rey de Jerusalén? ¿El rey David? No. ¿Salomón? No, no es nada espiritual. Estamos hablando del rey Felipe IV de España. El rey Felipe IV de España, en su título formal, además de ser rey de Andalucía, rey de Asturias y es también el rey de Jerusalén. En el mapa que ahora estoy poniendo podemos ver el reino de Jerusalén, el cual existió desde 1099 a 1291. Aunque este reino se ha caído, el título sigue. Y nadie ha preguntado al rey de Jerusalén qué dice de esta mudanza. Yo lo intenté conseguir su respuesta, pero me ha resultado muy difícil. Bueno, lo llamamos por Skype la semana que viene y como todo el mundo tiene lo que opinar sobre Jerusalén, al rey de Jerusalén, el rey Felipe IV de España, le vamos a preguntar qué tiene para decir. A mí me parece que está un poco ocupado con Cataluña, pero esperamos su respuesta. Bueno, de Cataluña vamos a comentar más adelante con la entrevista exclusiva a Carles Puigdemont. No se vayan, que ya seguimos con más de News 24. Gracias por seguir con News 24. Estamos en épocas de fiestas navideñas y por ello hoy pondremos nuestra mirada en los cristianos de Gaza. De los 6.000 que vivían allí, ahora solo quedan 1.000. El 3% de la población de la Autoridad Nacional Palestina es cristiana. En Gaza sufren la presión de los grupos islamistas para que se conviertan al Islam. En Belén tienen una situación un poco más pasable, pero dicen estar muy preocupados por sus hermanos en la Franja de Gaza. Cristianos de Gaza en peligro de extinción, un reportaje de Enrique Zimmerman para DocuNews 24. Pope Francis is worried about the situation of Christians in the Middle East, and with good reason. More and more faithful followers are abandoning the region due to Islamic pressure and economic difficulties.
In the Palestinian town of Bethlehem, Christmas this year will be remembered as a merry festivity. Never were there so many pilgrims in the city where Jesus was born. More than 2 million people visited in 2013. Still, church authorities recognize that conditions for Christians in places like Iraq, Lebanon, Syria and Gaza are extremely critical. Pero nosotros estamos sufriendo mucho por la situación de Siria. Nosotros tenemos frailes allá, sobre todo en la zona del Oronte y Alepo, donde hoy viven los frailes, no sabemos si mañana van a vivir. Las últimas noticias es que han prohibido los de Al-Qaeda, han prohibido tocar las campanas, han prohibido los crucifijos, han obligado a las mujeres a llevar el gorro, el famoso el velo de las mujeres islámicas, bajo pena de cortar el cuello. The Spanish Franciscan priest has lived in the region for 41 years, witnessing 6 wars and 2 Palestinian intifadas. But for the Christian believers, this is probably the most delicate moment. Hombre, pues eso forma parte del radicalismo musulmán. Hombre, lo de Siria, ¿quién lo hace eso? Son los de Al-Qaeda. Que si tú no te conviertes, te cortamos el contado. After Hamas took power, one of its leaders wrote an article in the newspaper saying that the Christians must know that a pure Islamic-governed era is beginning in Gaza. Tarazi's daughters, Tara of 18 and Laris 15, remember that in the Islamic University in Gaza, they forced Christian students to cover themselves with a veil. She said, I'm Christian, why do I have to cover myself? But even though she covered herself, but she wore the cross on her neck, they told her to hide it, but she didn't. They didn't want Christians, of course. Say, Palestine is an Islamic country, so we don't need Christians, so we kill them all, or we turn them to Muslim. This was also the case of Ramez Alamash, a young Christian boy who surprised everyone by converting to Islam. I was not kidnapped. I converted to Islam voluntarily. I thank my parents for their concern on my behalf. Ramez's parents, who are currently in mourning, called Nabil up from Gaza to consult with him on the situation. Of course, I was solidarity, not because he was going to Islam, but he was because he under pressure went to Islam. Under pressure. That's all. This Christmas, Laris marches with the Boy Scouts in the Nativity Square of Bethlehem, but finds it hard to forget her friend Ramez. We were close, me and Ramez. We used to watch movies and another group of children like that. It was a big shock. We heard that he was kidnapped by them, so they forced him, maybe they tortured him to convert. Father Manuel is nicknamed the Pope of Gaza because for 14 years he represented the highest Catholic authority in the Palestinian Strip, maintaining excellent relations with the Muslim community and even with Hamas. Lately, he decided to move to his native city of Bir Zayt in the West Bank, where he has a private little chapel in his own home. I understand there were also some Islamic groups, radical groups, who attacked your churches, who killed even some members of the community. How did you react to that? It was during the clashes between Hamas and Fatah. Someone entered forced the doors of the school of the Rosary Sisters. They entered there and they destroyed, we see everything inside, they burnt the curtains, everything. But Hamas came rapidly and they took at their responsibility to repair everything. They repaired everything and they gave me the key. When a Christian activist, Rami Ayad, was murdered in Gaza, Father Manuel invited Muslims from all movements to Mass. Hamas, Jihad, Salafi, Tusi, Front Popular, all this. And I said at that time that we, Christians,
We forgive. Of the 6,000 Christians in Gaza several years ago, today only 1,000 remain. Father Manuel, who is preparing himself for Pope Francis' visit, planned for May 25th, conveys a message to his fellow Muslim Arabs. We Christians in this land, we are the protectors of Muslims. Now we have the possibility to speak outside, to say what is happening. We defend our people. Now if Muslims lose Christians in this land, they will lose their country. No solamente la situación de los cristianos de Gaza es preocupante, lo es la de todos los cristianos en el Medio Oriente. Cuando regresemos, Shlomo Sergio Slutsky nos contará acerca de su demanda a la Corte Suprema de Israel para extraditar a Aníbal Gauto, buscado por supuestos crímenes de lesa humanidad en la Argentina. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros en News 24, el magazine español de i24 News. Y ahora tenemos una nota muy particular, un entrevistado que está con nosotros en el estudio, Shlomo Sergio Slutsky. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Shlomo, nos trajiste una nota acerca de Aníbal Gauto, que está sospechado en Argentina de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Contanos un poco acerca de este individuo y cuál es tu involucramiento en esta historia. ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, Aníbal Teodoro Gauto, que en este momento se encuentra acá en Israel como ciudadano israelí desde el año 2003, él fue en su momento, trabajó en inteligencia militar, como civil en inteligencia militar en el Regimiento 601 en la Argentina, en la época de la dictadura, en la época que cada uno que digamos que marcaba, que lo marcaban a uno, eso significaba una sentencia de muerte. Y uno de esos muertos fue Samuel Leonardo Slutsky, un primo hermano de mi padre, y que fue asesinado, fue torturado y asesinado en La Cacha, un centro de detención clandestina en La Plata, en el cual del Regimiento 601 mandaban gente y hacían horas extras, haciendo como grupos de tarea, o sea, que salían a las calles a la noche y secuestraban personas y los traían a ese lugar como para torturarlos y después hacerlo desaparecer. Veamos entonces un primer segmento de tu documental acerca de Aníbal Gauto, sospechado de crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Civiles y policías debían haber llegado a juicio por secuestro, torturas, homicidio y sustracción de menores. Dos de los sospechosos estaban prófugos. Finalmente uno fue extraditado de Uruguay, mientras que el otro, Teodoro Aníbal Gauto, camina libremente por las calles de Kiryat Bialik al norte de Israel, haciéndose llamar Yosef Carmel. Valiéndose del derecho al retorno a Israel de su mujer de origen judío, Gauto y su familia con 5 hijos recibieron pasaje gratis y decenas de miles de dólares en ayuda económica para la adaptación en Israel. No sorprende, por lo tanto, las protestas de organizaciones de derechos humanos en Argentina, que se preguntan cómo puede un nazi encontrar refugio en Israel. Aún más duras son las preguntas después de publicarse en febrero del 2011 la orden de arresto de la Interpol presentada por Argentina, señalando sospechas contra Gauto por crímenes de lesa humanidad. En la orden quedaba claro que Gauto había adoptado la ciudadanía israelí, por lo que los representantes israelíes ante la Interpol, así como todo israelí que hubiese buscado en el Internet, hubiera descubierto este pedido de captura que Israel no cumplió durante 4 años. Bueno, creo que digamos está bien presentado, entre comillas, Aníbal Teodoro Gauto y el caso. O sea, él entra acá en Israel
haciéndose como parte de la ley del retorno, que es una ley que la ley del retorno se hizo por un tema de derechos humanos, como en contra de lo que había pasado con los nazis, que mataron hasta una tercera generación. Entonces, de esa manera, digamos, se dijo, bueno, vamos a permitirle entrar a Israel y ser ciudadanos a toda persona que sea hasta de tercera generación. Hay algunos que lo aprovechan para cosas que no son el objetivo de esa ley. El entorno, el entorno que lo rodeaba a este señor, la gente con la que él vino, ¿sabían de su historia? ¿El Estado de Israel estaba al tanto de lo que había pasado? Bueno, creo que, digamos, conviene recordarle al público que en ese momento, o sea, entre el año 2001 y 2003, vinieron como 10.000 personas de la Argentina. Ahora, en ese momento que había una crisis económica muy grande, entonces, de alguna manera, la agencia judía e Israel trataron de ayudar, pero ayudaron quizás un poco demasiado. Y entonces no se pudo hacer ningún filtro mínimo como para revisar. Y de repente entra una persona como él, como hay otros casos que llegaron. La gente no sabía, o sea, sus amigos, sus conocidos en el Kiryat Bialik, una ciudad al norte de Israel, no sabían absolutamente nada respecto de él, lo veían como un tipo simpático y demás, pero que nunca hablaba sobre su pasado. Shlomo, ¿cuál es la postura de Israel en todo esto? ¿Qué es lo que argumenta Israel para que no sea extraditado? Bueno, no hay acuerdo de extradición, pero ¿cuál es el argumento de Israel previa apelación? Bueno, en un primer momento se puede decir, o sea, cuando yo empecé a revisar esto, o sea, digamos, quizás yo me enteré de todo esto porque de repente una persona que estaba ligado a la investigación de la muerte de mi primo, del primo hermano de mi padre, entonces me llama y me dice, pero yo no puedo creer que haya, yo digo, ¿qué no puedes creer? Yo digo, no puedo creer de que haya una persona que sea, digamos, está sospechoso de crímenes de lesa humanidad, que es un sospechoso de ser cómplice de la muerte de tu primo hermano y que, digamos, que él esté viviendo en Israel como ciudadano, recibiendo todo tipo de beneficios y demás. Y entonces yo, a partir de ese momento, febrero del 2011, yo me pongo a investigar este tema. Primero, digamos, guardando perfil bajo porque se temía que se escape de acá. Después empecé a investigar esto y hice este documental que apareció en la televisión pública. Y cuando yo llego a los ministerios y le pregunto al Ministerio del Interior, pero ¿cómo puede ser de que, digamos, le hayan permitido a una persona así entrar? Entonces me dicen como que, bueno, o sea... no nos dimos cuenta. No, que él había firmado una declaración jurada en la cual no había ningún problema. O sea, que él no tenía ningún problema, que no estaba con ninguna deuda. Veamos primero acerca del entorno de Aníbal Gauto y después terminamos comentando cuál es la situación actual. Sí. Y Aníbal Gauto, ¿cómo lo conocieron? Mi hija se hizo amiga de la nena más chiquita de la familia Gauto y a través de ellos nos conocimos con la familia. Tipo agradable, divertido, cuenta chistes, te divierte escucharlo. Es agradable sentarse con él a charlar. Bueno, yo sí era muy amiga de Silvia. Me hice no enseguida, muchos años después. Me encantaba Aníbal, me caía muy bien toda la familia. ¿Qué sabías del pasado de ellos? Absolutamente nada. O sea, hablábamos del pasado, de lo de Argentina, de nuestras historias, y era siempre hasta ahí. Nada profundo. Y de él nunca supe nada de su pasado. Nunca se hablaba del pasado. Entonces me daba sospecha. האמת שאני לא זוכר, סביר להניח שכן, שראיינתי, אבל אני לא זוכר שראיינתי. אני אגיד לך ככה, בין שנת 96, זו הייתה הנסיעה הראשונה שלנו לשם, ל-2003, אני מניח שראיינו משהו כמו 3,000 משפחות. אני יודע מי הוא, תיאודורו אניבל גאוטו, הוא הגיע לפרויקט קריית ביאליק, בוודאי שלא... לא הכרנו ולא ידענו מה הרקע של הבן אדם. Y bueno, cuando nos encontramos me dijo que me tenía que contar algo muy grave. Me dijo que él estaba prófugo por la época de la dictadura, por crímenes de lesa humanidad
y que él no había tenido nada que ver. Y claro, cuando me lo dijo, no lo podía creer. Digo, no está hablando de Aníbal. Bueno, para mí fue un shock muy fuerte. Entonces no la pude volver a ver. Shlomo, este señor que vimos que estaba muy sonriente, vos hiciste una demanda en la Corte Suprema de Israel y la semana pasada hubo un dictamen. ¿Qué fue lo que dictaminaron? De hecho, los jueces de alguna manera se sorprendieron, le dijeron al gobierno, o sea, a los representantes del gobierno, pero ¿cómo puede ser? Ustedes trataron este tema, esta apelación, como si fuese un simple inmigrante ilegal. O sea, es un tema mucho más importante. Y entonces le obligaron a que en 6 meses se tienen que hacer una revisión del caso, tienen que aceptar nuevas informaciones que nosotros le podemos aportar o nuevas denuncias que haya. Y después, o sea, le dijeron, esto tiene que ser a nivel ministerial. No que empleados sean los que firmen una apelación de este tipo, sino que tiene que ser el ministro del Interior el que responda. Shlomo, te garantizamos que cuando haya novedades vamos a seguir el caso, te vamos a volver a invitar. Muchas gracias por haber compartido este tema con nosotros. En el próximo bloque nos vamos a España, o mejor dicho a Cataluña, donde hubo elecciones y se definía o no el futuro independentista de la región. Tendremos una entrevista exclusiva con Carles Puigdemont y Barcelona es mucho más que un club. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en News 24 y ahora nos vamos a España, o mejor dicho, a Cataluña, donde el 21 de diciembre se definía, o no, el futuro independentista de la región. Para comprender la raíz del conflicto de Cataluña en el gobierno central español, hay que regresar a los años 30 del siglo pasado. La guerra civil estaba en su punto máximo, de un lado las fuerzas nacionalfascistas del general Franco y del otro los republicanos. La resistencia contra la monarquía española se concentró en Barcelona. Franco y sus aliados, Alemania e Italia, bombardearon la ciudad más de 50 veces durante casi 2 años. Barcelona no pudo resistir más y finalmente la ciudad fue conquistada. El 27 de octubre pasado, el Parlamento catalán votó y declaró la independencia. El gobierno español reaccionó de inmediato aplicando el artículo 155 de la Constitución, disolviendo el Parlamento. Carles Puigdemont, el líder catalán que llevó adelante este proceso, temiendo ser detenido por el gobierno central, se exilió en Bélgica. En un lugar secreto y de difícil acceso, el periodista Enrique Zimmerman consiguió entrevistarlo y conversar sobre el pasado y el futuro de lo que Puigdemont llama su país. Presidente, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Explíqueme qué está ocurriendo. Seguramente no tenemos tanto tiempo para que le pueda explicar exactamente lo que está ocurriendo, porque hay cosas que incluso cuestan de entender. ¿Por qué tiene que haber un gobierno en prisión, un gobierno fuera del país, por haber sido consecuentes con su compromiso electoral, con un programa de gobierno y con unos acuerdos parlamentarios? Esto es inexplicable, sinceramente. Métanos en la habitación en esos momentos, esas horas críticas en las que ustedes tienen que decidir si declaran o no la independencia. ¿Qué ocurrió y qué llevó a la decisión de, a pesar de todo, declarar la independencia? Aplicación de tal como lo tienen planteado el artículo 155. Por ilegal, por anticonstitucional, porque es un golpe de Estado. Pero grave, muy grave. Nunca y tampoco ahora me intimida la represión que puede ejercer el Estado español. Bueno, lo que dice el presidente Rajoy y lo que dice España es que se trata de un acto ilegal, anticonstitucional y por lo tanto hay que castigarlo y han ido con la ley en mano. ¿Usted cómo reacciona a esto? En primer lugar, discuto claramente que sea un acto ilegal. En primer lugar, porque la Constitución española ya reconoce todas las cartas, tratados internacionales donde lo que pretende Cataluña está reconocido. Por tanto, esto no lo es. Por tanto, no es cierto que sea ilegal. Es que no quieren, que no es lo mismo. Si hay una mayoría o no de catalanes que quieren la independencia, que es de lo que se trata. ¿Hay o no una mayoría? Las vías para consultar y conocer eso están dentro de la Constitución. Además, esta respuesta recurrente del presidente Rajoy de las leyes, su dimisión de hacer política en un conflicto político. Aquí ha hablado todo el mundo, los fiscales, los jueces, los empresarios, los medios de comunicación, todo el mundo. Sin embargo, el único que no hace nada concreto es el gobierno de España, que no hace política, ni una sola propuesta. Y oculta otro hecho también relevante, que a lo mejor tiene que ver con la tradición del partido en el que milita el señor Mariano Rajoy, es de pensar y confundir que fuera de la Constitución no hay democracia.
Eso es un grave error. Porque obviamente que hay democracia fuera de la Constitución. O no es democrático, por ejemplo, plantearse la República Española. ¿Cómo se nos puede acusar de criminales, amenazar con 30 años de prisión por haber explicado en un programa electoral y cumplido en un programa electoral lo que íbamos a hacer? Por favor. Presidente, ¿le sorprendió el grado de violencia del referéndum? Muchísimo. Me sorprendió, me asustó en algunos momentos. Temí que hubiera, en fin, que el Estado español no pusiera límites al uso de la violencia para frenar a la democracia. Lo vi con mis propios ojos. Yo fui asediado por un helicóptero de la Guardia Civil para ir a votar. Me persiguió en mi coche permanentemente y tuvimos que burlarlo haciendo un cambio de coche en un túnel para que yo pudiera ir a votar en un colegio y no hubiera policías que lo impidieran. La violencia contra el punto de votación donde yo tenía que ir a votar fue extrema. Yo sé lo que pasará de este lado, nunca sé del otro. Las fuerzas a favor de la independencia van a ganar, sin ninguna duda, y probablemente van a arrasar. Y si la mayoría no quiere la independencia, diremos de acuerdo, pero ¿por qué ellos tienen miedo? Porque sus resultados dicen que gana el sí. Y eso lo sabemos. Y por eso no quieren. Y vamos a volver a estar con un conflicto abierto. ¿Qué va a pasar después de las elecciones del 21 de diciembre? Me imagino que es la pregunta del trillón, no del millón ya. O sea, ¿cómo se puede desarrollar una campaña desde aquí? ¿Y qué hará si gana? Obviamente hay cosas que no van a poder ser. Seguramente yo no podré hacer campaña en Barcelona o en Girona. No lo podré hacer. Tendré que hacer desde aquí. Pero no nos asusta, porque no solo por la tecnología y la facilidad de movilidad, sino porque creo que desde aquí podemos actuar también con una forma imaginativa, innovadora, que ayude a reforzar nuestra campaña. Es evidente que no lucharemos en igualdad de condiciones con una parte. Los del clan del 155 tienen todos los imperios mediáticos españoles, públicos y privados, tienen a favor los jueces, los fiscales, el aparato del Estado, la policía, a su favor, todo a su favor. En primer lugar, vamos a ver el resultado. Lo que va a pasar va a ser en función del resultado, que no puede ser otra cosa que la voluntad de los catalanes. Por tanto, en ese sentido, deseo que sea una campaña, dentro de todo, con la máxima normalidad. Que no haya intimidación policial en las calles. Que no haya presos políticos. Que nos traten con respeto los medios públicos de comunicación. Que no tenga que ver como un reportaje en televisión española sobre mi persona, la música escogida para acompañar mis imágenes es la música del exorcista. Que hay un trato correcto, decente, humano. Si esto es así, bueno, podemos pensar que el resultado puede ser normal. ¿Y si gana, cómo va a dirigir Cataluña desde aquí? Bueno, yo si gano, habrá una paradoja muy interesante. Fíjese, si gano las elecciones y tengo la mayoría para poder ser investido presidente de la Generalitat, lo que me habría llevado a ganar las elecciones y a ser presidente de un parlamento democrático es lo que me puede llevar a la prisión. Es una paradoja muy grave, muy clara. Es decir, que yo me presento a las elecciones, los ciudadanos me puedan votar, que pueda incluso ganar y que pueda incluso formar mayoría de gobierno en un parlamento democrático, esto, que es lo normal, esto en España te puede llevar a la prisión. A mí me llevaría a la prisión. Hay que resolver esto. Yo no puedo salir detenido de un pleno de un parlamento democrático que me ha elegido presidente. Cuando volvamos, Barcelona no es solo la capital de Cataluña que busca la independencia, es mucho más que un club. Seguimos en News 24 y ahora nos quedamos en Barcelona, que no solo es la capital de una región que desea independizarse de España, es mucho más. El Fútbol Club Barcelona es más que un club.
Así se definen ellos mismos con una filosofía que va más allá de los resultados deportivos. El club tiene su historia, sus fans y su tradición arraigada en la región catalana. Vamos a conocer el Barcelona que sí, es cierto, es mucho más que un club. ¿Por qué el Barça es más que un club? Durante el franquismo, en este club se podía hablar, primero se podía hablar catalán aquí dentro, lo que en la calle no se permitía o era peligroso. Aquí dentro la gente hablaba un poco de política y de la disconformidad de la gente de Cataluña con el gobierno de Franco. Y tan fuerte fue esta frase que, mira, hoy en día ocupa una parte importantísima de las gradas para que la gente recuerde de que el Barça es más que un club. Es un lugar donde se tiene muy en cuenta la democracia, donde se respetan los derechos civiles, los derechos humanos, donde se lucha contra la discriminación. Pues seguramente el episodio más trágico de la historia del Barcelona fue el fusilamiento de uno de sus presidentes, Josep Sunyol, que fue elegido presidente en el año 1935, se encontró con el ejército de Franco, que los detuvo y los fusiló allá mismo. Esta es la historia trágica. Si Sunyol, que fue fusilado en 1936, hoy estuviera aquí y viera este estadio, se impresionaría mucho. Estoy seguro de que él aplaudiría todo lo que ha hecho el Barça en estos años. Es que el Barça antes no ganaba siempre. Dice, no puede ser, si el Barça tiene que ganar siempre. El Barça, sobre todo desde que tiene a Messi, gana muy a menudo. En mi casa escuchábamos el Barça con una radio y a veces lo hacíamos en la cocina para estar calentitos. Cuando el Barça ganaba, mi padre decía «Viva la República». Es decir, aún me emociona. Es decir, el Barça, de una forma extraña, nos recordaba que estábamos vivos, que no habíamos desaparecido como pueblo y con un golito recuperábamos un poquito la dignidad. El Barça siempre ha sido más que un club. Demà pugui traslladar el nostre missatge al president. Això a mi m'enorgulleix, els vull agrair personalment i a tots vosaltres per ser-hi. ¿Por qué está esa foto allí? Esta. Sí. Esta es una foto de un cartel de la época de la República, de la Guerra Civil. Se ve el típico calzado catalán, que es la espardeña, rompiendo una esvástica, luchando contra el fascismo. Y el Barça, por lo tanto, siempre ha estado presente en la reivindicación, porque el club está comprometido también con el país, igual que el país vive a través del Barça. ¿Por qué? Porque la bandera de los aficionados del Barça es la bandera de todos, y la estelada en estos momentos representa el anhelo de libertad del pueblo de Cataluña.
Nos vemos en el próximo programa. Mientras tanto pueden seguirnos en Facebook, Twitter y por supuesto en nuestro sitio web en la dirección que aparece en pantalla. Esperamos vuestros comentarios y muchísimas gracias. Nos despedimos escuchando un canto navideño del coro de la parroquia de la Iglesia de la Natividad en Belén y deseándoles a todos los cristianos del mundo una muy feliz Navidad y felices fiestas. Feliz Navidad. Nos vemos el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima Gracias. semana.